Soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas and Allen Perkins de ADO Corporation. Este vídeo trata sobre el análisis de decisiones Pareto, trabajo en equipo 4. Hay que tomar decisiones en muchos temas en las distintas fases del proceso de solución de problemas en grupo por los equipos de trabajo. Para analizar decisiones y tomar decisiones, los equipos de trabajo utilizan las tablas de Pareto. Decidir es difícil. Las tablas de Pareto hacen más fácil el proceso cuantificando los datos y permitiendo comparaciones basadas en hechos. Pareto fue un estudioso que vivió en el siglo XIX. Representó gráficamente la desproporcionalidad que hay en la distribución de las riquezas entre las distintas clases sociales. Su regla del 80-20 se refiere a un concepto: la importancia de muy pocos y la poca importancia de muchos. Por ejemplo, el 80% de las ventas de una compañía se hace por el 20% de los vendedores, o el 80% de los errores en una empresa son realizados por el 20% de los empleados, o en una fábrica el 80% de los desperdicios puede ser producido por el 20% de la fuerza laboral. Hay varias etapas en la construcción de una tabla de Pareto. Etapa 1. Determinar el periodo de tiempo que va a abarcar la recogida de datos. Etapa 2. Decida qué datos quiere reunir. Etapa 3. Diseñe un formulario que le permita reunir los datos que necesita. Etapa 4. Recoja los datos en una hoja de control. Aquí tenemos una hoja de control completa con los errores detectados en un departamento de correspondencia de una empresa. Etapa 5. Usando los datos de la hoja de control, construya la tabla de Pareto. Resultará esto una tabla de Pareto completa en la que las columnas están en disposición descendente. Supongamos que tenemos que colocar las columnas en forma de una torre elevada. El resultado sería una torre compuesta por 102 unidades que equivaldrían al 100% de acuerdo con el esquema que estamos viendo. Etapa 6. Vamos a construir la línea acumulativa. Alcanzar una altura igual a 102 unidades o el 100%. Vamos a ver cómo lo hacemos. Comenzando a 0, extendemos la línea acumulativa hasta el extremo superior de la derecha de la primera columna. Ahora está situada en el nivel 28. Continúe la línea hasta 26 unidades más hacia el extremo superior de la derecha de una prolongación de la segunda columna. Haga lo mismo con la próxima columna de 22 unidades. Nos vamos acercando cuando prolongamos en la línea para la columna de 11 unidades y así sucesivamente hasta el 100% de errores. Se completa la línea acumulativa cuando alcanza el nivel del 100% de acuerdo a la escala de porcentaje del lado derecho. Etapa 7. Escribir bien de qué se trata para que los demás sepan a qué atenerse cuando ustedes no estén presentes. Nombre del equipo de trabajo, tema, fecha, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que deben recordarse. La tabla de Pareto realza muy bien el problema principal
y eso lo hace gráficamente con un impacto visual. La línea acumulativa puede también servir de ayuda. Se utiliza sobre todo para comparar el antes y el después de cualquier situación. ¿Qué hay que hacer si se quiere determinar el porcentaje del total que corresponde a una columna particular? Dibuje unas líneas verticales y otras horizontales, tal y como se muestra en el esquema. Una fácil sustracción nos dará la respuesta. Para comparar situaciones y para conocer porcentajes puede servir la línea acumulativa. ¿Podemos hablar de dinero en vez de hablar de errores? Sí. Hay ocasiones en que en vez de hablar de errores es mejor medir en dinero. En algunas ocasiones quienes hacen los análisis deben dar su opinión basándose en su conocimiento específico de un tema. Para ello se establecen prioridades añadiendo a la columna de errores de la hoja de control una columna con el factor de ponderación. El número 1 se coloca como factor de ponderación al lado de aquellos puntos que no se desea cambiar. El factor de ponderación aumenta en la medida en que se le da importancia al punto concreto. Ahora se multiplica el número de errores por el factor de ponderación para obtener así una nueva ponderación de los errores. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que usamos los factores de ponderación? Nadie quiere que los clientes estén insatisfechos. Conozca lo que vale más para sus clientes y así podrá utilizar la ponderación adecuadamente. La urgencia puede ser otro criterio de ponderación. También las regulaciones legales. También las presiones del gobierno. Algunas veces una tabla de Pareto puede contener un gran número de columnas. Con frecuencia las columnas menores de menor importancia se agrupan juntas en una columna que la llamamos otros. Tenga cuidado, no la olvide, puede ser pequeña pero importante. Ahora surge una pregunta, ¿qué hay que hacer después de haber identificado con la tabla de Pareto el problema más importante? La respuesta es someter el problema número 1 al análisis causa-efecto para poder encontrar la verdadera razón. Hay un sinfín de aplicaciones para un instrumento tan versátil como Pareto. Las tablas de Pareto son muy eficaces para tomar decisiones en muchos casos. Es una buena idea usar esta técnica que ha dado buenos resultados a lo largo del tiempo. Ahora, nuevamente, os sugiero un interesante cuestionario. Y como siempre, después de cada punto, plantearemos una pregunta, buscando qué es lo más correcto. Marcaremos una pausa para pensar la respuesta. Yo seguidamente daré la respuesta correcta. Comencemos. 1. ¿Es conveniente que las tablas de Pareto se agrupen las columnas menores en una columna de otros? ¿Es correcto o es incorrecto? La respuesta es correcto. 2. En teoría, el número máximo de columnas que deben figurar en una tabla de Pareto son A, 6, B, 10, C, ilimitado. Y la respuesta correcta es C, ilimitado. 3. El número mínimo de columnas que debe figurar en una tabla de Pareto es de A2, B3, C4, D ninguno. Y la respuesta correcta es
a 2. 4. Los gráficos de datos acumulativos facilitan una mejor visualización de situaciones pasadas y presentes. ¿Es correcto o es incorrecto? Y la respuesta es correcto. 5. ¿Qué necesitamos antes de construir una tabla de Pareto? A. El análisis de problemas de causa-efecto. B. La hoja de control. C. La técnica de brainstorming. Y la respuesta correcta es B. La hoja de control. 6. ¿Cuál es la técnica que empleamos una vez realizada la tabla de Pareto? A. El análisis de problemas de causa-efecto. B. El método del brainstorming. C. La hoja de control. Y la respuesta correcta es A. El análisis de los problemas de causa-efecto. 7. El empleo de la línea acumulativa es A. Obligatorio. B. Recomendado para algunas aplicaciones. C. Pocas veces utilizado. Y la respuesta correcta es B. Recomendado para algunas aplicaciones. 8. En un gráfico de Pareto, la disposición de las columnas puede efectuarse tanto en un orden descendente, de izquierda a derecha, como al revés. ¿Correcto o incorrecto? Y la respuesta es incorrecto. 9. A veces resulta ventajoso y sobre todo mucho más real que en lugar de que los datos figuren en cantidad de errores, lo hagan en importes económicos. Por ejemplo, en las tablas de Pareto, en lugar de figurar número de errores, que figuren los importes que cuestan dichos errores. ¿Es correcto o es incorrecto? La respuesta es correcto. 10. ¿Se ha efectuado alguna vez la colocación de las tablas de Pareto por orden de urgencia? ¿Correcto o incorrecto? Y la respuesta es correcto. 11. Frecuentemente los resultados a través de una tabla de Pareto dan lugar inmediatamente a la creación de una segunda tabla de Pareto. ¿Correcto o incorrecto? Y la respuesta es correcto. Bien, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestro canal.